Bien, continuamos otra vez con las estructuras que estábamos hablando de lo que es un PLE. Si recordáis, en esas estructuras teníamos el repositorio con las fuentes de información, en las cuales teníamos documentos que podíamos leer, documentos que podíamos visionar y documentos que podíamos escuchar. La estructura que veremos ahora son las herramientas de transformación, aquellas que nos permiten trabajar con aquella información que hemos obtenido o que hemos capturado, o bien que hemos ido a buscar porque la teníamos almacenada, para reflexionar con ellas, para hacer o aprender haciendo. ¿Por qué hablo de aprender haciendo y por qué creo que es tan importante? Porque aquí es cuando nosotros conceptualizamos y cuando realmente aprendemos. A la hora de transformar aquello que al principio es una información y lo procesamos, lo que conseguimos en el acto del proceso enseñanza-aprendizaje, que en este caso es autoformación o autoaprendizaje. Por lo tanto, somos nosotros mismos que nos estamos enseñando y estamos aprendiendo, pues que al aprender haciendo cargamos emocionalmente, cargamos en cuanto a la necesidad de conseguir unos objetivos que nos hemos marcado nosotros y por lo tanto nos animamos y entran en juego nuestras emociones para poder realizar correctamente esa transformación. Pues al aprender haciendo estamos consiguiendo consolidar muchísimo más y hacer mucho más significativos esos conceptos que estamos trabajando, esos conceptos que luego los utilizaremos para impartir una clase o bien para colaborar dentro de las redes sociales. Por eso me gustaría volver a lo que es dentro de los ciclos del proceso de aprendizaje, las diferentes etapas que podemos encontrarnos. Por ejemplo, cuando lo que hacemos nosotros es aprender de forma más bien teórica, estamos dentro de lo que es un aprendizaje cognitivo. Estamos adquiriendo conocimiento que transformamos mentalmente. Cuando empezamos a reflexionar sobre ese aprendizaje que estamos realizando, que a partir de una información que hemos obtenido la estamos trabajando, estamos reflexionando, estamos en el proceso más reflexivo y que construimos, es un proceso de aprendizaje dentro de lo que sería el marco de la teoría constructivista, en que construimos nuestra realidad mental, nuestra interpretación del mundo a partir de aquella información que hemos obtenido. En este caso podríamos pensar que unas leyes que por inducción se han establecido, nosotros podemos reflexionar sobre ellas y podemos encontrarle sentido. A mí que me digan que la teoría de la evolución es una teoría que explica cómo han ido evolucionando los seres vivos en el planeta, pues es una cosa que me la puedo creer más o menos. Evidentemente me la creo, ¿vale? Pero no deja de ser una teoría. Una teoría quiere decir que puede ser falsable, que puede ser incorrecta o que puede ser superada más adelante. Por lo tanto, aquí estoy en el proceso más reflexivo. Pero es muy importante también que cuando reflexiono, también si yo realizo algún tipo de actividad en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, en este caso de autoaprendizaje, soy elemento activo y agente activo de ese proceso. Por lo tanto, al aprender haciendo, tengo un nivel de involucración sobre el proceso mucho más importante. Ese nivel de involucración que tengo sobre el proceso, pongo en juego todas las habilidades que yo tengo, desde las emocionales, por qué lo quiero hacer, por qué estoy motivado, qué es lo que me lleva a hacer esto, cuáles son los objetivos que quiero alcanzar, por qué me sentiré bien si lo consigo hacer, por qué creo que no vale la pena que me salga mal, porque no quiero encontrarme en una situación en la que no deje satisfecha a las personas con las que estoy colaborando, etcétera, etcétera. Cuando ponemos en juego todos esos elementos, también los afectivos, pues aprendemos de una forma mucho más importante. Finalmente, también dentro del proceso de aprendizaje es importantísimo poner en práctica aquello que hemos aprendido, aquello que estamos intentando enseñar a los demás.
estamos dentro del aprendizaje social, el entorno que es el que nos modifica la conducta, el entorno en el cual nos movemos, ya sea social, ya sea natural o el que fuere, implica que tengamos que ser lo suficientemente prácticos y pragmáticos para que eso que hemos aprendido y eso que queremos que otros aprendan sea lo más eficiente posible. O sea, tenemos que utilizar todos los recursos que tenemos para poder obtener el mejor resultado. Y eso, dentro de lo que es pues comúnmente nuestro entorno natural y social, es donde se puede encuadrar el aprendizaje social, allí donde nosotros ponemos en práctica aquello que hemos aprendido. Bien, si continuamos con las estructuras, ahora sí, vemos que ese ciclo que comienza en la parte más teórica, ese ciclo que comienza cuando estoy de alguna forma conociendo la realidad, al transformarlo aquí la construyo y la hago, la transformo. Vamos a ver herramientas que nos servirán para transformar. Hay muchísimas, pero por ejemplo, a mí me parece muy interesante aquellas que nos sirven para hacer infografías. Las infografías es una técnica en la cual, mediante símbolos, dibujos y información colocada de una determinada forma, nos puede dar el conocimiento sobre un determinado tema en el menor número de slides, de diapositivas, o el menor número posible de elementos, pero que sin embargo son muy significativos para poder captar cuál es la información que quiere pasar esta infografía. Por ejemplo, yo aquí estuve trabajando sobre una en la que, de forma un poco incitador, ¿no?, estuve creando una ecuación en la que el aprendizaje siempre se potenciaba cuando cualquiera de estos elementos, ¿vale?, que conforman una competencia, pues cualquiera de estos elementos se incrementaba. De hecho, lo que se trabaja siempre en las escuelas, en los colegios, en las universidades es el conocimiento. Se está trabajando cada vez más la parte procedimental o la práctica, pero se trabaja muy poco la actitud. Y la actitud tiene tanto peso como las anteriores. Si damos un peso de 10 al conocimiento y a la práctica le damos un peso de 7, y la actitud lo tenemos casi abandonado, ¿no? Aquello que nos motiva, aquello que nos hace colaborar con los demás, aquello que nos permite resolver problemas cuando nos encontramos, etcétera, etcétera. Si esto lo dejamos a 1 o 2, obtendremos un resultado bastante bajo. En cambio, si esto le damos una importancia, como mínimo, igual que a la práctica, veremos que el aprendizaje aumenta muchísimo, muchísimo. Y es una de las cosas metodológicas que posiblemente nos esté faltando en la sociedad. Bien, esto es un ejemplo que estuve trabajando para transformar. Estuve transformando unas ideas que yo tenía a partir de un repositorio mental, más repositorios que tenía en la red, para poder hacer, y estuve aprendiendo mientras hacía. Posteriormente, al ser una infografía, la puedo colocar en la tercera estructura, que es el de redes sociales. En este caso, yo he estado utilizando una estructura tipo infográfica, pero podía haber sido pues un blog en el que yo escribiera, podía haber sido LinkedIn, por ejemplo, que es otro repositorio, pero a la vez otra herramienta para poder publicar, en el cual en LinkedIn nosotros tenemos diferentes comunidades o grupos que nos permiten colaborar, nos permiten opinar y nos permiten aprender de otros. Por ejemplo, si yo entrara en esta comunidad, bien, es una comunidad en la cual diversas personas están poniendo aquí sus ideas o lo que estén comentando para que se pueda abrir pues un hilo de conversación, y aquí las personas pueden interactuar, de forma que yo puedo aportar también, puedo ir escribiendo mis opiniones, o también puedo
puedo aprender simplemente leer, ¿no? Hemos visto que hay diversos temas. LinkedIn es un tema más bien profesional, todo lo que hay dentro, todo lo que en ello se puede trabajar, pero también nos puede servir como repositorio y como transformación. Bien, dentro de lo que es mi PLE, bueno, siempre está evolucionando, evidentemente, nunca puede ser un PLE estático. He determinado que hay como 4 cuadrantes o partes importantes, ¿no? La parte más formativa, la parte más de ocio, la profesional y la personal. Evidentemente el grado de privacidad va desde lo más social, que sería esta parte de aquí, en mi caso, hacia lo más personal o privado. La parte profesional tiene una combinación de aspectos bastante personales y privados, con algunos que son más sociales. Por ello que hay muchas aplicaciones que utilizamos que están dentro de lo que sería el entorno formativo, pero también el entorno profesional, que a veces pueden ser más sociales y a veces pueden ser más personales. Por ejemplo, el correo lo puedo combinar siendo muy personal, pero también puedo tener un correo profesional, un correo para la formación. Si yo, por ejemplo, tengo unos intereses en RSS, en vídeos en vídeos o en blogs que yo sigo de forma asidua, pueden ser que sean para formarme y a la vez también a nivel profesional, pero puede ser que sean a nivel personal, que sean de ocio simplemente, o que sean familiares, etcétera, etcétera, y también lo puedo tener aquí con un aspecto mucho más cerrado, ¿no? Por lo tanto, Feedly nos sirve tanto para los aspectos más sociales como para los aspectos más personales. Instagram, por ejemplo, puede ser claramente uno de ocio, o Route Maps para poder hacer rutas por la montaña, o si hacemos ejercicio, pues Runstatic, que es un proveedor de aplicaciones y apps para dispositivos móviles muy interesante. Google Plus, que nos aparece en casi todos los sitios porque tiene la capacidad tanto de ser muy social como muy personal, tiene la capacidad de estar en cualquiera de las 3 estructuras que hemos estado viendo. Google Plus estaría en todas las estructuras. Tenemos a Pinterest, tenemos YouTube. YouTube es muy interesante. YouTube nos permite estar dentro de la estructura de repositorios de fuente de información, pero a la vez es una gran red para colaborar y para transformar. Por ejemplo, yo puedo realizar mis vídeos como estoy haciendo ahora y colgarlos por YouTube y los trabajo en YouTube, o puedo tener información como repositorio, en este caso de George Siemens, que es el padre del conectivismo moderno. También el tema del podcasting que hemos comentado en ocasiones. Yo puedo crear un podcasting en vez de hacer un vídeo y transformarlo y subirlo a la red. Utilizo habitualmente iVoox, me parece muy bueno, y si yo estaba preparando una clase sobre astronomía, pues busco aquí podcasting sobre astronomía y me aparecerán, ¿vale? Si yo veo que me interesa, me puedo suscribir y lo puedo bajar o escuchar directamente. Simplemente aquí escucho y si deseo también me lo puedo bajar.